presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Luis Fernando Ceja Torres. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, Luis Fernando, y bienvenido a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Luis Fernando Ceja Torres es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría y un doctorado en fitopatología realizado en el Colegio de Posgraduados. Sus líneas de investigación son el manejo integrado de enfermedades y en epidemiología agrícola. El tema que se presentará el día de hoy es alternativas para el control de la pudrición blanca de la cebolla, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. La cebolla es uno de los cultivos más importantes en México, debido a que ocupa el tercer lugar en la producción de hortalizas, superado únicamente por los cultivos de jitomate y de chile. En México, la cebolla se cultiva en 26 estados y en Michoacán ocupa el tercer lugar en producción, debido a que produce más de 155,000 toneladas anualmente. Sin embargo, el cultivo es afectado por varios factores, entre los que destacan los problemas fitosanitarios, entre ellos, plagas importantes como el minador de la cebolla, los trips, la mosquita blanca, entre otros, y enfermedades como la pudrición blanca, el damping off, la pudrición basal, la roya, el tizón de la hoja, entre otras. Sin embargo, una de las más importantes es la pudrición blanca, porque reduce considerablemente la economía de los productores por las pérdidas que ocasiona. Incluso si no es controlada a tiempo, la enfermedad puede dañar hasta el 100%. La pudrición blanca es una enfermedad causada por el hongo Sclerotium cepivorum. Este patógeno afecta prácticamente toda la planta, ya que induce síntomas como el amarillamiento y la clorosis en el follaje, marchitez general y muerte de la planta, que a su vez conlleva la pudrición del bulbo. En las hojas y principalmente las raíces aparece abundante micelio de color blanco, el cual produce estructuras de resistencia llamados esclerosios. La temperatura favorable para el desarrollo de la enfermedad oscila entre 10 a 24 grados centígrados y un pH del suelo entre 5 y 7. Los niveles de humedad en los que se ve favorecido el crecimiento del hongo es alrededor del 15%. Las lluvias frecuentes también le favorecen al hongo. Con respecto a su control, existen diversos métodos como el control genético, el control cultural, el control biológico y el control químico. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los agricultores utilizan fungicidas químicos como el principal método de control, aún sabiendo que el uso excesivo de estos productos lo único que logran es el desarrollo de una resistencia a los patógenos. Además, contaminan el medio ambiente y lo más preocupante de todo esto es que se pone en riesgo la salud del consumidor. De igual manera, las personas que se dedican a la aplicación de estos productos están propensos a enfermedades crónicas o incluso la muerte por no utilizar el equipo adecuado al realizar las aplicaciones de dichos productos. Entre las alternativas del control químico se pueden emplear el manejo integrado, es decir, la utilización del control cultural, la incorporación de materia orgánica, el control biológico, etc. Pero esta integración de métodos debe estar basada en resultados experimentales, no generada de una integración intuitiva. Por lo tanto, se puede considerar la rotación de cultivos para disminuir la densidad del inóculo de la enfermedad, la incorporación de materia orgánica por la microbiota que se desarrolla en ella y el control biológico, mediante la incorporación al suelo de microorganismos antagonistas a ciertos fitopatógenos que viven en el suelo. Por lo anterior, en el CIDIR Unidad Michoacán se realizaron algunos experimentos de la ciénega de Chapala, específicamente en Cojumatlán de Régules, y también en el invernadero del campo experimental del CIDIR, donde se evaluó el efecto de la vermicomposta de gallinaza y la incorporación de tricoderma y hongos micorrízicos del género Glomus.
donde se evaluó el efecto de la vermicomposta de gallinaza y la incorporación de tricoderma y hongos micorrízicos del género Glomus. Microorganismos que promueven el desarrollo de las plantas, compiten por espacio y nutrientes en los patógenos, presentan otros mecanismos de acción como el parasitismo, la antibiosis y también son capaces de introducir la resistencia de las plantas a patógenos como puede ser Sclerotium cepivorum. Dichos tratamientos fueron comparados con un producto químico, de los más utilizados en la región, para controlar la enfermedad y un tratamiento testigo. Los resultados indicaron que tanto la vermicomposta de gallinaza como los antagonistas, así como la integración de los mismos, redujeron la incidencia y la severidad de la enfermedad en comparación con el testigo. Estos tratamientos tuvieron un efecto similar que el producto químico. Asimismo, al obtener mayor control de la enfermedad, la producción total de la cebolla aumentó entre 25 a 30% en comparación con el tratamiento testigo. Cabe señalar que los tratamientos biológicos también incrementaron poco más del 50% la producción de cebolla categoría grande. Doctor Luis Fernando, me gustaría iniciar preguntándote ¿qué importancia tiene el cultivo de la cebolla en la producción de hortalizas en México? Muy bien. La cebolla es un cultivo de gran importancia en México porque actualmente se registra en el tercer lugar de producción posterior a los cultivos de jitomate y de chile. En México, prácticamente en todo el país, se cultiva la cebolla y son los principales productores Baja California, Guanajuato y Michoacán. Precisamente en Michoacán se establecen alrededor de 4,000 hectáreas y en lo que es la región Ciénega de Chapala, alrededor de 1,600 hectáreas, en donde se obtienen rendimientos de 30 a 40 toneladas por hectárea. Por otra parte, pues es de gran importancia el cultivo porque la cebolla, desde el punto de vista gastronómico, pues forma parte de nuestra alimentación, ya que se utiliza en una gran infinidad de alimentos, ¿no? De platillos, claro. Sí. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan en el cultivo? Muy bien, bueno, el cultivo de la cebolla en cierta manera es problemático porque ahí tenemos agentes bióticos y agentes abióticos. Entonces, en ocasiones este cultivo se establece en parcelas en las cuales no son las condiciones óptimas. Por ejemplo, tenemos suelos que son muy arcillosos, suelos muy pesados, con poca materia orgánica, suelos que no tienen una fertilidad adecuada. Por otra parte, también hace mucha falta la introducción de variedades que sean tolerantes o resistentes a ciertos fitopatógenos que se presentan en el cultivo. Sí, entonces también hay problemas con respecto a la calidad del agua, a los sistemas de riego. No es lo mismo utilizar un sistema de riego por goteo, por ejemplo, que utilizar el sistema tradicional, el Claro. sistema de riego rodado. Y bueno, enfatizando desde el punto de vista fitopatológico, pues las plagas y las enfermedades son un serio problema. Claro. Plagas importantes como es el caso del minador, el minador de la hoja, los trips, la mosquita blanca y enfermedades como en este caso de la que vamos a hablar un poquito más, que es la pudrición blanca de la cebolla, Claro. la roya de la hoja, el tizón de la hoja, la pudrición basal del fruto. Y cabe señalar pues que dentro de estas enfermedades destaca en la región la pudrición blanca. Eso es. Doctor, ¿nos podría señalar qué características se presentan en el cultivo con cada una de las enfermedades? ¿Cómo se ve, digamos, por ejemplo, en el caso de la pudrición
blanca, ¿cómo se ve la hortaliza en este caso? Sí, generalmente cuando un cultivo se encuentra en óptimas condiciones, por decirlo así, pues vamos a ver a lo lejos un verde intenso en las hojas de la cebolla. Correcto. Obviamente, cuando tenemos algunos problemas causados por fitopatógenos, entonces se empiezan a tornar este verde a manchones de color amarillento, perdón. Sí. Entonces, esto debido a la clorosis que presentan las plantas. Y específicamente, bueno, en el caso de la pudrición blanca, esta es una enfermedad que es muy, muy agresiva porque llega a podrir completamente la cebolla. Entonces, bajo esas condiciones también se puede encontrar micelio del mismo hongo. Eso es. En el caso, por ejemplo, de alguna de las enfermedades que se comentaban en la cápsula, el Damping Off, la pudrición basal, la roya, el tizón de la hoja, más o menos esas, ¿qué características presentan en la hortaliza? Muy bien, generalmente todas ellas, principalmente por ejemplo el Damping Off, son enfermedades que se pueden confundir con la pudrición blanca. ¿Por qué? Porque prácticamente afectan a toda la planta, es decir, a los foliolos y por otra parte al bulbo de la cebolla. Lo mismo con la pudrición basal. En el caso de la roya de la hoja, pues como su nombre lo indica, esta se presenta en forma de pústulas de color anaranjado, amarillentas, y es muy característico el síntoma de esta enfermedad. Eso es. Doctor, ¿cómo afecta el consumo de la hortaliza enferma a la salud humana? Muy bien, bueno, en términos generales, como esta enfermedad demanda una gran aplicación de productos químicos, generalmente es muy riesgoso porque estos productos químicos de alguna manera pueden salpicar a los bulbos de la cebolla. Entonces esto puede llegar pues hasta al platillo del consumidor. Entonces, sobre todo ese es el riesgo, porque de otra manera, si tú consumes, por ejemplo, una cebolla podrida, en términos generales, el patógeno que está produciendo la enfermedad no le causa ningún daño a nosotros como humanos. No es directamente entonces el patógeno, sino los químicos que se encuentran dentro de la hortaliza, ¿se puede decir? Sobre todo los químicos. Muy bien. Doctor, ¿y de qué manera estas enfermedades afectan a los productores de esta región? Muy bien. Bueno, pues esta enfermedad no solo afecta a los productores de México, sino que tiene un impacto a nivel mundial, aquellos países que producen este tipo de hortalizas, ¿verdad? Y sobre todo, pues los afecta porque disminuye considerablemente la economía de los productores. ¿Por qué? Que se disminuye grandemente la producción. Claro. ¿Sí? Entonces hay cultivos, por ejemplo, que si no se llevan a buen trato, se puede reducir esta producción hasta en un 20, 50%, y si las condiciones son propicias para el desarrollo de la enfermedad, prácticamente puede devastar una determinada parcela. En ese sentido, pues se pierde el 100%, eso directamente pues tiene que ver con el bolsillo. Influye en la economía de cualquier país, es cierto. Así es, y bueno, por otra parte es una enfermedad importante también porque este hongo produce estructuras de resistencia. En este sentido, los productores tienen que estar cambiando de parcelas año con año continuamente. Entonces, por una parte, ellos tienen que hacer la renta de estas parcelas y obviamente esto va a afectar la relación costo-beneficio. Claro, eso es. Doctor, ¿qué patógeno causa la pudrición blanca y cómo afecta a las plantas de cebolla? Muy bien, la pudrición blanca es ocasionada por un hongo que se llama Sclerotium cepivorum, ¿sí?
y prácticamente, como lo había comentado anteriormente, el problema más importante aquí es que pudre completamente el bulbo de la cebolla. Y en términos generales, esta enfermedad se puede presentar incluso en los primeros días a partir de que fue plantada. ¿Sí? Entonces, si existen las condiciones favorables para que se desarrolle el hongo, si se le dan las condiciones, sí, entonces a los 15 días, un mes después de la plantación, pueden presentarse los primeros síntomas y empezar a afectar el cultivo. Eso es. ¿Cuáles son las condiciones en este caso para que se desarrolle la enfermedad? Sí, bueno, entre las condiciones más importantes para que se desarrolle la enfermedad, pues tenemos la temperatura. Este hongo se desarrolla en temperaturas entre 10 a 25, 26 grados centígrados. Entonces, como podemos ver, es un rango amplio de temperatura. Prácticamente se puede desarrollar sin ninguna dificultad bien el patógeno en este tipo de condiciones. Requiere también de pH del suelo entre 5 y 7. Entonces son suelos que en los cuales ese pH pues se tiene en los suelos aquí de la región. También hay otros factores que intervienen, como es el caso de la humedad. Humedades del suelo entre 15 a 20% son condiciones que le favorecen al patógeno, los nublados y por otra parte cuando se presentan precipitaciones continuas, ¿sí? Precipitaciones o cuando se encuentra lloviendo pues 3, 4, 5 días continuamente. Son factores que le favorecen al hongo. En este sentido, ¿cómo se puede controlar la enfermedad? Muy bien, bueno, existen diferentes métodos de control para abordar a la enfermedad. Sin embargo, desafortunadamente los productores optan por el control químico, porque de alguna manera se les hace más fácil, aún sabiendo que los productos químicos pueden al final de cuentas, los patógenos ser resistentes a estos. Entonces, entre más productos químicos apliquemos, existe esa posibilidad de que los patógenos sean más como inmunes, ¿no? resistentes, inmunes a la enfermedad. ¿Cuáles son en este caso las alternativas que se tienen para el control químico en la planta? Muy bien, entonces dentro de las alternativas al control químico podemos echar mano, por decirlo de alguna manera, con el manejo integrado de enfermedades. Este manejo integrado no es otra cosa más que la integración de diferentes métodos de control, pero esa integración de métodos no es de una manera intuitiva, sino esa integración de métodos se tiene que llevar a cabo una vez que se hacen diferentes tipos de investigaciones con la finalidad de que sea efectivo. Entonces, en este sentido, podemos rotar el cultivo año con año con la finalidad de que la densidad de inóculo de este patógeno pues no permanezca por tanto tiempo en el suelo. Sí. También podemos incorporar materiales orgánicos, materias orgánicas o sustratos con la finalidad de enriquecer los microorganismos que se van a integrar en el suelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, como la gallinaza, la vermicomposta de gallinaza, y por otra parte, pues echar mano del control biológico mediante la incorporación al suelo de microorganismos antagonistas, que son los que van a convivir por ahí, por decirlo de alguna manera, con los fitopatógenos, a controlarlos de alguna manera. Doctor, ¿qué trabajos se han realizado en el CIDIR con respecto al control de esta enfermedad? Bueno, se han realizado algunos trabajos en la región de la Hacienda de Chapala, en La Palma, y recientemente, en el ciclo anterior, pues se pusieron algunos experimentos
en Cojumatlán de Régules. Ahí estuvimos trabajando con algunos productores ahí de la región que nos dieron oportunidad de poner algunos experimentos. Y bueno, en este caso estuvimos probando o evaluando la incorporación de vermicomposta de gallinaza y de microorganismos antagonistas, como fue el caso de tricoderma y de glomos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos microorganismos? Bueno, por una parte porque promueven el desarrollo de las plantas, y por otra parte, como su nombre lo indica, como son antagonistas, son los que controlan a este patógeno, ¿sí? Mediante diferentes mecanismos de acción que ellos tienen, como por ejemplo la competencia entre el espacio, los nutrientes, el micoparasitismo, la antibiosis y otros mecanismos de los que ellos pues tienen propiamente. Claro. Doctor, ¿los tratamientos realizados se evaluaron individualmente o de manera integrada? Muy bien, bueno, en este caso obviamente hubo tratamientos individuales, pero a la vez también se conformó un manejo integrado, es decir, la integración de diversos mecanismos. En este caso se probó, como lo había mencionado, la vermicomposta, la incorporación de surcos más altos, con la finalidad de que hubiera una mayor aireación. Esas son condiciones que no le permiten al hongo para que se desarrolle, y también pues se incorporaron estos microorganismos de los que ya les hablé, tricoderma y glomos. Eso es. ¿Sí? ¿Y los elementos que se consideraron para evaluar el efecto de los tratamientos, cuáles fueron? ¿Son estos que mencionas? Para evaluar estos tratamientos se tomaron varios parámetros, varias variables. En este caso se consideró lo que es la incidencia de la enfermedad, y por otra parte se consideró el grado de daño de la enfermedad. Estos como parámetros del patógeno. Y por otra parte también se consideró el crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces, en este caso se consideraron algunas variables como la altura de la planta, tamaño también de los bulbos, y a la vez en ese caso se consideraron pues el rendimiento por cada uno de estos tratamientos. En este caso, en estos experimentos, nosotros lo que hicimos fue separar en categorías a los bulbos de la cebolla, en categoría grande, mediana y chica. ¿Sí? Entonces obtuvimos cebollas con diámetros de hasta 15 o 20 centímetros de longitud ecuatorial, y obviamente cebolla mediana, ¿sí? Más o menos entre 5 a 8 centímetros de diámetro, y bueno, ya cebolla más pequeña, sí, la cual fue considerada con diámetros menores a 5 centímetros. Eso es. ¿Nos podría señalar, doctor, cuáles fueron los resultados más relevantes de toda esta investigación? Muy bien, bueno, entre los resultados más importantes de esta investigación es de que la integración de estos métodos de control, al final de cuentas, fueron capaces de disminuir la incidencia de la enfermedad y los daños causados. Esto por una parte. Y por otra parte, cabe señalar que este manejo integrado, de alguna manera, obtuvieron resultados similares cuando se comparó con los productos químicos que utilizamos. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que este manejo integrado puede compararse con el control químico, por lo que podemos de alguna manera hacerlo a un lado, ¿no? Con la finalidad de evitar los daños tan importantes que nos ocasiona la aplicación de estos productos, sobre todo al medio ambiente, a la contaminación del agua, del suelo, y como lo habíamos comentado hace unos momentos, de la cebolla. Así es. ¿Sí? Entonces, por otra parte, también
aumentaron los rendimientos de este tratamiento integrado con respecto al tratamiento testigo. Entonces se lograron aumentar los rendimientos en un 25% y también se logró que gran parte de la cebolla fuera de categoría grande. Eso es. Pues muy bien. Doctor, ¿hay algún comentario final que quiera hacer antes de cerrar con esta transmisión? Muy bien, bueno, pues solamente comentar que el manejo integrado de enfermedades no solamente ha sido efectivo para controlar esta enfermedad, sino que a nivel nacional se tienen muchos problemas con diferentes enfermedades, diferentes cultivos, y pues en cierta manera, de acuerdo a muchas investigaciones que se han realizado, el manejo integrado pues es una de las alternativas importantes para disminuir la presencia de estas enfermedades. Bueno, también es importante, yo creo, señalar que es importante continuar con investigaciones, pero directamente en las parcelas de los productores, porque de esta manera ellos ven los resultados. Claro, ¿no? Así es. Y bueno, nada más, finalmente agradecer por la oportunidad que nos dan de compartir sobre todo estos resultados con la audiencia. Pues muchas gracias, doctor, por tu participación en tu programa. Bueno, muchas gracias. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.